proteínas y enzimas que van a coadyuvar al proceso de traducción. El proceso de traducción, también al igual que el de transcripción, con fines didácticos, lo compartimentalizamos en tres etapas: iniciación, elongación y terminación, ¿no? Y aquí las tenemos, esas tres etapas. Aquí en esta figurita es un resumen de ese proceso de traducción. Quizás sea una figura un poquito abstracta, pero vamos a disecarla un poco. Bien. Ya comentaba el día de ayer de que hay tres tipos de RNAs, o principalmente tres tipos de RNAs. El RNA mensajero, que es la secuencia de RNA que ha copiado la información de un gen con el propósito de llegar a sintetizar posteriormente una proteína. El RNA de transferencia, que lo tenemos aquí, que es un RNA relativamente bastante corto, que sufre plegamientos, pero en este RNA de transferencia sí me interesa detectar dos regiones. Aquí una primera región que es de interés porque en torno a este extremo es que se va a unir un determinado aminoácido. Pero en la parte opuesta a esta región tenemos aquí una pequeña secuencia, un triplete de nucleótidos que está proyectado, que está salido, que comúnmente lo conocemos con el nombre de anticodón. Entonces, de ahora en adelante, estos tripletes que están salidos, proyectados del RNA de transferencia, los conocemos con el nombre de anticodones. Y por último tenemos el RNA ribosómico, que esencialmente cumple un rol de tipo estructural. El RNA ribosómico forma parte de esa estructura que comúnmente lo llamamos ribosoma. El ribosoma, recuerden ustedes que es un complejo constituido de dos tipos de moléculas, RNA y proteínas. Y esos RNAs que forman parte de esta estructura los llamamos RNAs ribosómicos. A ver, aquí tienen una figura. A ver, por favor, les doy un minuto para que la analicen un poco.
Bien, a ver, Jocelyn, ¿podrías contarnos un poquito la interpretación que haces de esta figura? Sí, profesor. Lo que se está observando ahí es un gen, ¿no? Que va de 5' a 3', tiene lo que es un promotor que está marcado ahí con la letra P. Se da lo que es, en primer lugar, el sitio del inicio de la transcripción, ¿no? Que es esa parte rectangular. Y seguidamente aparece también lo que es el sitio de inicio de la traducción, ¿no? De adenina, uracilo y guanina, ¿no? Seguidamente de eso se ve lo que es la parte del gen, que es el exón 1, está compuesta por exones, por 3 exones y por 2 intrones. Al finalizar el gen, pues se puede ver el codón del fin de la traducción, que lo menciona ahí. Seguidamente también está la secuencia 3' que no está acá traducida, que es la parte celeste. Y también pues se puede observar la secuencia, y dentro de esta secuencia 3' se encuentra la secuencia de poliadenilación, ¿no? Y como fase terminal está la terminación de la transcripción. Seguidamente el proceso se va a adicionar el Perdón, CAP. perdón, perdón. ¿Podrías repetirme esta última parte? Ah, ya. Acá está. Este, ajá, sí. Luego del exón 3 viene el codón de fin de la traducción, que son los 3 tripletes. Eh, Como fase terminal está la secuencia 3' no traducida, y dentro de ellos se encuentra la secuencia de adenilación y también la terminación de la transcripción. Ya. Pero estas son señales nada más. Entonces, el gen como tal nace Ya, aquí, ajá, ¿cierto? es el inicio Aquí de es lo... donde nace el gen y Ujú, aquí es donde termina. sí. Estamos viendo DNA, no estoy viendo nada de RNA. Ujú, Ese es sí. lo que comúnmente nosotros le llamamos el marco abierto de lectura. Bien. Ujú. Ahora, ¿qué ves en esta otra figura? Eh, Se puede ver que a todo este gen se le ha hecho la adición del CAP. Ya, pero ¿qué es eso? Em, ¿DNA? no, No. en este caso se puede ver que son las secuencias rojas, ¿no? Porque son las secuencias nuevas. Esto es DNA, lo primero que tú habías descrito entonces es DNA. Ujú. Pero todo esto ya es Ah, ARN. RNA. Bien, continúa. Entonces aquí, en esta primera figurita, ¿qué es lo que me llama la atención? La adición del CAP, que se representa con esos fragmentos de color rojo, No, o el marrón. las esferitas marrones, ajá, Así es, ¿no? Es la sí. metilación de esa guanina, la 7-metilguanosina. Bien. Ujú. ¿Qué más? También se puede ver el corte, el corte del ARN mensajero en el extremo de 3'. Ya, Y por último, la adición del polía. la poli A. Es decir, la poli A, está bien que me hagas mención a eso, Jocelyn, porque hay que hacer esa precisión. Aquí en el gen hay una secuencia ya de forma natural que es rica en adeninas. Y justamente rica en adeninas justamente como una señal de terminación de la transcripción.
Pero no obstante, cuando ya se ha sintetizado el RNA mensajero, se le va a adicionar una secuencia de adeninas más, que forma parte obviamente de la protección de ese RNA mensajero. Esta es la llamada poli A, ¿correcto? Entonces, esta es una adición extra, pero que sucede en el RNA, no en el DNA. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Por último, ¿qué ves? Y por último, pues se ve que hay la remoción de intrones, ¿no? Serían los dos intrones de la parte inferior. Quedan eliminadas Entonces las regiones sincrónicas, queda solamente la parte de los exones y a eso se le puede llamar el ARN funcional. es decir, ha sucedido ese llamado splicing, ¿cierto? Bien, Sí, gracias, gracias, Jocelyn, muy amable. ya, profesor. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos justamente es la representación del RNA de transferencia. Las tres figuras representan lo mismo, sino que con la salvedad de que destacar algunas cosas. Quizás me voy a aprovechar de esta última figura para reiterar lo que les comentaba. El RNA de transferencia se pliega, eso va a dar lugar a que se formen ciertos loops o bucles, ¿cierto? Pero aquí es donde me interesa, de que en este extremo, es donde se adiciona el aminoácido. La configuración geométrica de este RNA de transferencia va a ser diferente para cada aminoácido. En otras palabras, cada aminoácido va a tener su propio RNA de transferencia. Y lo otro que me interesa es de que en este otro extremo opuesto a donde está el aminoácido, hay un triplete que ya les comentaba, un triplete que está proyectado, ¿no? Y es consecuencia de un pequeño lazo de 7 nucleótidos. Pero de esos 7, hay 3 que están salidos, proyectados hacia afuera. Ese triplete lo conocemos con el nombre de anticodón. Conclusión, el anticodón es propio del RNA de transferencia. Bien, ahora veamos el RNA ribosómico. Los ribosomas son las unidades en donde se va a dar la síntesis de proteínas. Pero sin embargo, los ribosomas difieren en virtud del grupo biológico del cual estemos hablando. En el caso de los organismos procariontes, bacterias, los ribosomas debidamente ensamblados tienen 70 unidades de sedimentación, 70S. Y los ribosomas, como se darán cuenta, están constituidas por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad menor la conocemos como 50S y la subunidad menor 30S. En este ensamblaje hay la participación tanto de proteínas como de RNA, RNA ribosómico. Hay un total de 31 proteínas para la subunidad 50S y en esta subunidad 50S hay dos tipos de RNAs, el 23S y el 5S. Mientras que en la subunidad menor, atentos, la subunidad 30S, está constituido de un único tipo de RNA, el 16S. Y en total hay 21 proteínas diferentes. Bien, es así entonces como está ensamblado un ribosoma maduro en la célula procarionte. Pero ¿qué pasa en la célula eucarionte? También la célula eucarionte va a tener sus ribosomas. Van a cumplir las mismas funciones, síntesis proteica. Pero en este caso la estructura es diferente. Está constituido por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad
menor. La subunidad mayor está constituida por un total de 50 proteínas y la subunidad menor por un total de 33 proteínas. Pero en esta misma subunidad mayor 60S están presentes varios tipos de RNA ribosómico. El 5,8S, el 5S, el 28S, ¿correcto? Y en la subunidad menor 40S está constituida por 33 proteínas y con un RNA ribosómico 18S. Entonces, esto sí es necesario que lo tengan claro, ¿no? Cómo es que está estructurado un ribosoma, repito, básicamente por proteínas y RNA. Y ese RNA que forma parte de la estructura del ribosoma lo conocemos como el RNA ribosómico. Bueno, aquí tienen más de lo mismo. Aquí tienen representado la subunidad 50S, por acá la subunidad 30S y aquí ya la estructura completa. Aquí tienen una figura representada bioinformáticamente de las dos subunidades. Lo de amarillo es la subunidad menor y lo de celeste la subunidad mayor. E intercalada entre ambas moléculas, entre ambas subunidades, perdón, están las distintas moléculas de RNA ribosómico. En esta misma figura, en esta misma ilustración, quiero ya ir destacando de que en el ribosoma van a haber tres sitios: el sitio E, el sitio P y el sitio A. Estos tres sitios son solamente sitios a través de los cuales va a circular los distintos RNAs de transferencias, que ya lo veremos más adelante. Bien, aquí en la parte superior se les muestra una figura muy clásica, una microfotografía electrónica bastante eh, clásica, diríamos, ¿no? Donde vemos que aquí está un eje y este eje, ¿qué es? Es el DNA. Pero sin embargo, a lo largo de ese eje están saliendo todo un conjunto de pequeños, o se observan todo un conjunto de pequeños puntos. Esto es lo que comúnmente lo conocemos como el arbolito a modo de pino, o pino de Navidad, también algunos autores así le llaman. Pero lo particular es de que estos puntitos se acentúan en cuanto a su longitud de esta manera, ¿no? Entre comillas, las ramas más largas están de un lado y las más pequeñas se van reduciendo. Bien, ¿cómo debemos de interpretar eso? Pues esos puntitos no vienen a ser sino ribosomas. En el caso de las bacterias, el proceso de transcripción y el proceso de traducción están acoplados. ¿Qué significa eso? De que conforme se va sintetizando el RNA a través del proceso de transcripción, ese mismo RNA ya se va enganchando con los ribosomas. Es decir, aquí vemos el eje del DNA. Sí, se está transcribiendo, se está sintetizando RNA, pero inmediatamente se están acoplando ya los ribosomas. Entonces, los puntitos oscuros que observamos son obviamente los ribosomas. El RNA obviamente no lo visualizamos porque es tremendamente pequeño. Ahora, ¿cómo interpretar por qué hay cadenas de ribosomas más grandes y otras más pequeñas? Porque lógicamente, conforme va sintetizándose el RNA, obviamente la molécula de RNA se va elongando. Y ahí surge otro concepto, lo que es un polirribosoma. Eso significa que el RNA mensajero que se va sintetizando en torno a ese RNA mensajero, se pueden ir ya agrupando varios ribosomas. O dicho de otra manera, un RNA mensajero puede ser traducido en múltiples oportunidades por
distintos ribosomas. Esto quedará claro a través de otra figura. Bien, ¿cuál es la velocidad de síntesis proteica? Más o menos es alrededor de 3 a 5 aminoácidos por segundo, ¿no? Y quien se desplaza básicamente es es el ribosoma. Bien. Por otro lado, a ver, antes de todo, hago un alto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, creo que está claro. Bien, en esta otra diapositiva, ¿qué les presento? Les presento el accionar de esta enzima, que es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Esta enzima es justamente la encargada de unir al RNA de transferencia con un determinado aminoácido. Pero esta enzima tiene dos actividades enzimáticas. Y atentos, les decía que la aminoácido sintetasa es la enzima que une al RNA de transferencia con el aminoácido. Pero esta unión es muy específica. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esto nos da pie a razonar de la siguiente manera. De que si es específica, eso significa entonces que para cada unión entre un RNA de transferencia con su correspondiente aminoácido, le va a corresponder su propia enzima. No es que una enzima aminoácido sintetasa una indistintamente, no, sino que para el establecimiento de la unión de esos 20 aminoácidos frente a sus 20 correspondientes RNA de transferencia, tienen que haber 20 enzimas diferentes. ¿Quedó claro? Bien. Aquí se está mostrando solamente una representación en líneas generales de cómo es que se da esa actividad enzimática. Bueno, en primer lugar, debe de haber una activación por parte del aminoácido. ¿Con quién? Con el ATP. Y es ahí donde participa la aminoácido sintetasa. Y de esa manera se forma un aminoácido con un AMP. Este aminoácido AMP cíclico, perdón, AMP, lo tenemos acá. Y es aquí recién donde entra el correspondiente RNA de transferencia. Se da la unión y es aquí donde ya tenemos ensamblado la unión del RNA de transferencia con su correspondiente aminoácido. Si se dan cuenta, aquí está el RNA de transferencia y todo esto sería el aminoácido. Todo esto. De esa manera ya estaría listo o activado ese aminoácido con el RNA de transferencia para que llegue a ser traducido. Entonces, por eso es que les comentaba de que esta enzima tiene dos actividades catalíticas. ¿Cómo se da ese proceso de traducción? Bueno, en primer lugar, hay lo que se llama la formación del complejo de preiniciación. En torno al proceso de traducción van a participar toda una colección de proteínas accesorias. En este caso, los que tienen que ver con la iniciación, comúnmente las conocemos como los factores de iniciación. Y en este complejo de preiniciación, ¿qué sucede? Aquí tengo la subunidad menor 30S y sobre esa subunidad se van a acoplar estas otras moléculas.
el GTP y 3 factores de iniciación. IF significa factor de iniciación. 3 moléculas diferentes. Luego viene ya el complejo de iniciación. ¿En qué consiste el complejo de iniciación? Que ensamblado ya este complejo de preiniciación que lo habíamos visto en la imagen anterior, este complejo de preiniciación que está dado por la subunidad menor va a tomar contacto con el primer RNA de transferencia. Un RNA de transferencia que va a ser portador, en el caso bacteriano, de la formilmetionina. Consecuencia de esa interacción se va a liberar el factor de iniciación 3. Pero esa fusión va a posibilitar ya de que se una, al RNA. Lo que tienen en la parte inferior, la regla esta de color celeste, es el RNA. Entonces el proceso de iniciación se genera como consecuencia ya de la unión de la subunidad menor frente al RNA. ¿Queda claro? Entonces, el complejo de preiniciación es solamente el ensamblaje de la subunidad menor con los factores de iniciación. Y el complejo de iniciación no viene a ser sino ya la unión del primer RNA de transferencia, que es portador de la formilmetionina, pero a su vez también el reconocimiento sobre el RNA mensajero. ¿Qué va a suceder después? Perdón. Ante esto va a surgir una interrogante. ¿Cómo es que este complejo se une al RNA mensajero? En otras palabras, ¿cómo es que la subunidad 30S, que es esta, 30S, se une al RNA mensajero que lo tenemos aquí? ¿Alguien me puede decir por qué es que se une? Biología, muchachos. ¿Por qué es que este complejo se une al mensajero? ¿Por qué el complejo este de la subunidad menor del ribosoma se une al mensajero? Richard, ¿recuerdas? La verdad, profesor, no lo recuerdo en ese momento. Correcto. Eh, ¿A quién más tenemos? Lisette, Profesor, no me recuerdo. bien. A ver, síganme, por favor, ¿ya? Decíamos entonces que esta subunidad menor se une al RNA de transferencia que es portador de la formilmetionina. Pero ojo, este RNA de transferencia está portando la región anticodónica UAC, ¿cierto? Y ya de esa manera es que se ensambla el complejo de iniciación. Una primera aproximación que podríamos pensar por qué es que esta subunidad menor se une al RNA es obviamente porque la región
anticodónica, que la tenemos acá, se va a unir a un triplete del mensajero, que es el codón. Eso seguramente es lo primero que se nos viene a la cabeza porque es que se une ahora esta subunidad 30S. El razonamiento es válido, pero no justifica el por qué. El por qué viene aquí, miren. Aquí yo les estoy mostrando 3, 6, 8 RNAs mensajeros de 8 genes diferentes. Y como se darán cuenta aquí, está ese codón de iniciación AUG, que como veíamos, se unía aquí al mensajero, ¿no? Perdón, al anticodón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, es cierto, se une, pero tuvo que haber un acontecimiento previo para que el mensajero se enganche al ribosoma, a la subunidad 30S. Antes de este codón de iniciación, hay ciertas cajas, unas cajas que aparecen aquí de color celeste. Estas cajas las conocemos como las secuencias Schindler-Garno. ¿Y qué importancia tienen estas secuencias Schindler-Garno? Estas secuencias van a guardar complementariedad ¿con quién? Con otro RNA, un RNA que forma parte de esta subunidad 30S. Esta es la 30S, miren, esta es la 30S. Y hay un RNA 16S. Entonces, ¿qué pasa? Esta secuencia del RNA mensajero llamada Schindler-Garno, que la tenemos aquí, por complementariedad de bases, se va a unir a una secuencia complementaria presente en el RNA ribosómico 16S. Es decir, quien se engancha con el mensajero es la secuencia Schindler-Garno. La secuencia 16S versus la secuencia Schindler-Garno. Y eso es lo que garantiza de que el primer codón que deba de ser leído sea este. Porque a lo largo de un mensajero pueden haber otros codones AUG. Por acá también puede haber otro AUG. ¿Sí? ¿Correcto? Puede haber. Pero sin embargo, siempre va a empezar el proceso de traducción a través de este AUG. ¿Pero por qué a través de ese? Porque tiene en la proximidad a su secuencia Schindler-Garno. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. ¿No? Entonces, pongan en relevancia esta secuencia Schindler-Garno. Si ustedes quieren clonar un gen el día de mañana que quiera expresarse, lógicamente también le tienen que clonar su secuencia Schindler-Garno. Porque si ese gen que van a clonar no tuviese esta secuencia Schindler-Garno, ¿el mensajero se va a unir al ribosoma? No. ¿Voy a sintetizar mi proteína? No. Entonces, en todo gen que pretendamos clonar y cuyo deseo es obviamente que se exprese, es decir, que se sintetice la proteína, obviamente debe de tener estas secuencias. ¿Quedó claro? Bien. Y ya más adelante, se acopla la subunidad 50S. Y a partir de esa subunidad 50S comienza el proceso de elongación. ¿Y qué significa el proceso de elongación? Básicamente ya
la traducción. Y tómenlo el término traducción literalmente. Es como si ustedes tuviesen un escrito en castellano y lo quieren pasar al inglés. Están haciendo un proceso de traducción del castellano al inglés. En este caso, la traducción está escrito en RNA, lo van a traducir a aminoácido. Y es acá donde surge la relevancia, obviamente, del código genético. El primer codón, AUG, va a codificar una metionina, que en el caso bacteriano es la formilmetionina. Y luego va a leerse a lo largo del mensajero. Aquí tienen un primer codón, aquí tienen un segundo codón, aquí tienen un tercer codón, un cuarto codón, de tal manera que ahora que se leyó el primer codón, se adicionará la metionina, se leerá el segundo codón, se adicionará el segundo aminoácido, se leerá el tercer codón, se adicionará el tercer aminoácido, el cuarto codón, el cuarto aminoácido y así sucesivamente. Ese es el proceso de elongación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, pero en esta misma tablita del código genético, así como hay un codón AUG, que comúnmente lo conocemos como el codón de iniciación, también hay otros 3 codones que aquí están señalados de rojo, que los conocemos como los codones de terminación. Eso significa que cuando se da la traducción, no significa que van a ser leídos todos los tripletes, hasta el último triplete de toda la cadena del mensajero. No, va a ser traducido hasta un determinado punto. ¿Qué punto? Hasta el momento en que se logre detectar uno de estos 3 codones de terminación. Y surge inmediatamente la interrogante. ¿Por qué es que se bloquea la traducción? ¿Por qué ya no se siguen adicionando nuevos aminoácidos? No se adicionan nuevos aminoácidos básicamente por 2 razones. Porque vean, si yo escojo el codón citosina, citosina, uracilo, frente a ello se va a adicionar el aminoácido prolina. Eso significa que hubo un RNA de transferencia que estuvo cargando a la prolina. Pero ¿qué pasa cuando llegue a estos codones de terminación? No existe ningún RNA de transferencia que tenga una secuencia anticodónica para estos tripletes. Repito, se va a bloquear la traducción. ¿Por qué? Porque cuando se logre leer este codón UAA, no hay un RNA de transferencia con una secuencia anticodónica frente a la cual se pueda parear frente a esta UAA. Ya no lo hay. No hay RNA de transferencia con anticodones que se puedan aparear. ¿Se entendió? Y es por eso de que se cancela el proceso de traducción. Aquí, en resumidas cuentas, observen, tengo el DNA, la molécula bicatenaria, 2 hebras, una de las hebras teñida de color celeste y la otra teñida de color marrón. Aquí, de verde, tengo el transcrito. Aquí lo tengo el transcrito. El primer codón que va a ser traducido es el AUG, que lo tenemos acá. ¿Y qué va a adicionar?
el primer aminoácido de la proteína, la metionina, que aquí lo tenemos. Luego va a ser leído el segundo codón, ACA. A, C, ACA. Acá está. ¿Qué codifica? A la treonina. Aquí está la treonina. El tercer codón, CUG. CUG. Acá lo tenemos. ¿Qué codifica? La leucina. Cuarto codón, GGU. GGU. Acá está. ¿Qué codifica? La glicina. Quinto codón, ACG. ACG. ¿Qué codifica? La treonina. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Aquí está quedando una interrogante. Ya sabemos que cada codón, es decir, cada triplete del mensajero, se aparea con el anticodón del RNA de transferencia. Pero está quedando la interrogante de cómo es que se da la unión de un aminoácido al siguiente aminoácido. Pues el ribosoma tiene cierta actividad catalítica. El ribosoma tiene una enzima llamada la peptidiltransferasa. Es decir, esta enzima es la que une aminoácido a aminoácido. Es la que establece el enlace peptídico. Entonces, de esa manera, se va formando la cadena de aminoácidos. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí de verde, este cilindro verde torcido me está representando el RNA de transferencia. Aquí la banda roja me está representando el RNA mensajero. Aquí en esta primera figura ha habido un apareamiento entre el triplete rojo, que es el codón, versus el triplete verde, que es el anticodón. En este caso, este RNA de transferencia temporalmente está cargando a 4 aminoácidos. Pues bien, al ribosoma va a entrar este nuevo RNA de transferencia, portando a este aminoácido. Y es así como ingresa. Pero aquí viene el detalle. El RNA de transferencia que cargaba los 4 aminoácidos se lo va a trasladar al RNA de transferencia que acaba de entrar. Pero ¿quién establece este enlace? Una enzima, la peptidiltransferasa. Por lo tanto, ahora será un RNA de transferencia con 5 aminoácidos. ¿Entiende? Este RNA con 5 aminoácidos se desplazará hacia la izquierda y dará lugar para que entre ahora aquí un nuevo RNA de transferencia. Y así se repite el ciclo. Así es que se da la elongación de la cadena polipeptídica. Y aquí, ¿qué estoy representando? Un polirribosoma. A ver, para que se me entienda. Esta línea roja me está representando el RNA mensajero. En este caso, debo de asumir que este es el extremo 5' y este es el extremo 3'. Esta parte inferior me está representando un sistema de endomembranas, que por ejemplo puede ser retículo. Entonces, en torno a la superficie de este retículo están los distintos ribosomas. Tenemos 7 ribosomas. Pero a lo largo de esos 7 ribosomas
se está cruzando el RNA mensajero, ¿correcto? Aquí he tenido una equivocación, por ejemplo. Discúlpenme. Es al contrario. Y ahora se los comento. Este necesariamente tiene que haber sido el extremo 5 y este el extremo 3. Analicemos este ribosoma. Este ribosoma, mire, ya produjo una proteína, una secuencia de aminoácidos bastante grande. ¿Y ese es producto de qué? De que ha tenido que circular todo este trecho, perdón, todo este trecho con el RNA mensajero, ¿correcto? Si analizo este otro ribosoma, la cadena polipeptídica es más corta que la anterior. Ah, ¿por qué? Porque solamente ha recorrido el mensajero este trecho. Analizo este otro ribosoma, la cadena polipeptídica es más corta que la anterior. ¿Por qué? Porque ha recorrido solamente este trecho. Analizo este otro ribosoma, apenas está naciendo la cadena polipeptídica. ¿Por qué? Porque solamente ha recorrido este trecho y así sucesivamente. Entonces, ¿qué trato de darles a entender? De que un RNA mensajero, a su vez, puede ser leído por varios ribosomas. Y dependiendo de qué tanto haya leído, es que se van a generar distintos tamaños de los productos, es decir, distintos tamaños de la cadena polipeptídica. Entonces a esto le llamamos un polirribosoma. Bueno, y la terminación, les comentaba de que esencialmente es porque no hay RNA de transferencias con secuencias anticodónicas que se puedan acoplar con estos tres codones de terminación. No hay. Pero sin embargo, alternativamente hay un segundo mecanismo de terminación. Hay ciertas moléculas que se unen a estos codones de terminación. RF son factores de terminación. Hay tres factores de terminación en células bacterianas. RF1, RF2, perdón, 2. 3, perdón. RF1 se une al codón UAG. Aquí lo tenemos, vean. RF1 se une al codón UAG. Entonces, obviamente, ya no va a poder entrar un RNA de transferencia. Por el contrario, RF2 se une al codón UGA. Y ambos factores, RF1 y RF2, reconocen de forma indistinta al codón UAA. Entonces, estos dos factores se comportan como bloqueadores del proceso de traducción. Y alternativamente también se reporta otro factor de terminación, RF3, que básicamente genera una inestabilidad por parte del ribosoma hacia el RNA mensajero, impidiendo de esa manera el progreso del ribosoma a lo largo del RNA mensajero. En conclusión, tenemos dos grandes mecanismos de terminación de la traducción. El primero de ellos, dado por los codones de terminación, que frente a ellos no existen RNA de transferencias con codones o con anticodones. Y en segundo lugar, porque hay proteínas, factores de terminación, que bloquean ya el avance del ribosoma a lo largo del mensajero.
Y también hay que considerar de que ya una vez sintetizado la proteína, para que esa proteína adquiera obviamente sus determinadas capacidades fisiológicas, también hay modificaciones posttraduccionales. Estas modificaciones posttraduccionales usualmente suceden a nivel de complejo de Golgi en células eucariontes. La célula bacteriana obviamente no tiene un complejo como el complejo de Golgi. Entonces, las células bacterianas, no pueden hacer estos procesos de traducción. Entonces, bastante cuidado en nuestro afán de pretender clonar proteínas eucariontes en células bacterianas. No digo que no se pueda, pero hay que buscar otra estrategia. Y bueno, y en el caso de la traducción en eucariontes, es bastante similar a la bacteriana. Así como la bacteriana, por ejemplo, tenía una secuencia Chindal-Garno que servía de unión a la subunidad 30S, en este caso los mensajeros de las células eucariontes también tienen esas secuencias, sino que comúnmente las llamamos secuencias COSAC. Luego también otra gran diferencia es que el número de factores de iniciación son más numerosos, es más compleja el proceso de iniciación. El proceso de terminación sí es más sencillo. Existe solamente un único factor proteico que frena o inhibe el avance o progreso del ribosoma a lo largo del mensajero, que lo tenemos aquí, a diferencia del bacteriano que habían 3. Aquí solamente hay 1. Bueno, y no está de más también, ya que vamos a hablar también de esto más adelante, que conozcan los mecanismos de acción de ciertos antibióticos. Aquí básicamente les voy a citar, ya que estamos hablando de traducción, obviamente me interesan aquellos antibióticos que bloquean la síntesis proteica. Aquí tenemos 3 principales grupos de antimicrobianos: los aminoglicósidos, los anfenicoles y las tetraciclinas. Los aminoglicósidos son moléculas que se unen a la subunidad 30S y puntualmente se unen a una proteína, la S12. Consecuencia de esa unión, se va a generar un cambio en la conformación de la subunidad 30S. ¿Y eso qué consecuencia va a tener? La consecuencia es de que producto de ese cambio conformacional, la lectura de los codones, los tripletes del mensajero, no van a ser leídos adecuadamente. Con una alta probabilidad, la lectura de los codones se va a saltear algún nucleótido. Entonces eso va a condicionar un corrimiento del marco de la lectura de los codones. Y subsecuentemente, pues cuando sea traducido, la secuencia de aminoácidos va a ser una secuencia totalmente aberrante. Otra de las consecuencias es de que, consecuencia del corrimiento del marco de la lectura de los tripletes, puede dar lugar a que sean reconocidos codones de terminación prematuramente. Y eso da como consecuencia de que las proteínas sean proteínas pequeñas, recortadas. Ese es en cuanto a los aminoglicósidos. Luego tenemos, antes de todo, y los aminoglicósidos, por si acaso, son bactericidas. Luego tenemos el cloranfenicol o los anfenicoles. Dentro de los anfenicoles, el más conocido, el más famoso, es el cloranfenicol. En este caso se trata de una droga que se une a la subunidad 50S. Pero ¿qué creen? ¿Cómo se inhibe la síntesis proteica? El cloranfenicol
se une a la subunidad 50S e impide la función de la peptidiltransferasa. Es decir, se bloquea la actividad de esta enzima que une o establece el enlace peptídico entre aminoácido y aminoácido. En este caso, el cloranfenicol es considerado como un bactericida. Y el otro gran grupo de antimicrobianos inhibidores de síntesis proteica tenemos a las tetraciclinas. En este caso, las tetraciclinas van a tener como blanco a la subunidad 30S, sobre la cual también le van a generar un cambio conformacional. Ese cambio conformacional va a impedir que los distintos RNA de transferencia puedan ingresar al interior del ribosoma. Y lógicamente, si un RNA de transferencia no puede ingresar al interior del ribosoma para que sea traducido, lógicamente pues se cancela la síntesis de proteínas. Tanto el cloranfenicol o anfenicoles, conjuntamente con las tetraciclinas, nosotros lo consideramos bacteriostáticos. Y el único sí bactericida, dentro de los inhibidores de síntesis proteica, a los aminoglicósidos. A ver, en esta última parte no he creído conveniente de tener más detalle porque asumo que son conceptos que ya los vienen arrastrando esto. Pero aún así, preguntas. ¿Al menos queda claro el mecanismo de traducción o hay dudas? ¿Qué nos dice Denise? Sí, profesor, queda claro. Sobre todo la parte de los antibióticos estos del cloranfenicol, que es un tema que se está tratando bastante, al menos estas últimas semanas hemos tenido varios gérmenes resistentes y capacitaciones también. Justo mencionaban algo similar con estos mecanismos. He tratado de ser lo más concreto posible, ¿no? Por ejemplo, dentro de los aminoglicósidos hay la inhibición de síntesis proteica por tres mecanismos. El primero de ellos, el principal, obviamente, que me genera un corrimiento del marco de lectura. El segundo de ellos, sencillamente porque ese corrimiento me da origen a que prematuramente aparezcan codones de terminación. Y el tercero de ellos, que quizás no se los comenté, el hecho siguiente. Nosotros tenemos la concepción de que un ribosoma es la unión de la subunidad menor frente a la subunidad mayor. Sí, eso es cierto. Pero a nivel citosólico, las dos subunidades inicialmente están separadas. Entonces, cuando a esa bacteria yo la expongo frente al aminoglicósido, también se puede unir a las subunidades 30S separadas. Pero como genera el cambio conformacional, ya después esta subunidad menor ya no se puede unir con la subunidad mayor. Y si ya no se puede unir, obviamente no se va a dar pues la traducción, no se va a dar la síntesis proteica. Y debe quedar también claro de que estoy citando estos tres grupos de antimicrobianos porque son los que están asociados justamente con la síntesis proteica, lo que acabamos de ver. No he tratado obviamente otros grupos de antimicrobianos porque tienen que ver con otros procesos. Alexandra, ¿preguntas? Todo claro, profesor. No me mientes. Sí, profesor, todo claro aquí, siguiendo Pues con la Glenda, clase. no me mientas, pues Glenda. ¿Mm? Richard,
Sí, profesor, el proceso de la traducción ha quedado claro, sobre todo con las tres etapas, ¿no? Que son por las cuales se lleva a cabo, ¿no? Bien, espero que sea así. Y no me mientan. Bien, paso a otro tema. O ya no quieren ya. A ver, este otro tema, no sé, me parece, se los he pasado, a ver, quiero ver. A ver, muchachos, les he colgado el tema 6 y 7. El tema 6 es el correspondiente a mutaciones. Ese tema lo voy a saltear porque creo que ya lo conocemos, ¿correcto? Ya lo conocemos, pero aún así les estoy dejando ahí la presentación. El tema 7 trata sobre el aspecto conceptual de lo que es la PCR. ¿Quedamos? Entonces eso es lo que voy a pasar en estos momentos un poco a describirles. Permítanme un poquito cerrar algunas ventanas, que tengo ya muchas ventanas abiertas. Bien, permítanme un minutito, ¿sí? Rapidito. Bueno, vamos con PCR. Eh, ¿Todos hacen PCR o no? ¿Quiénes hacen PCR? Ya sea convencional o a tiempo real. Bueno, profesor, yo realicé PCR ya hace unos 4 años Ya. cuando hacía la maestría. Un poquito quería saber un poquito para ver qué tan rápido o lento puedo ir. Bueno, vamos de una vez.
Bien. Bueno, no está de más decirles de que PCR es el acrónimo de lo que significa reacción en cadena de la polimerasa. Y también el día de ayer yo les comentaba de que esta propuesta de pretender amplificar o replicar masivamente el DNA no era una idea nueva en la década de los años 80, sino que ya era una idea, un afán por parte de una serie de investigadores por pretender amplificar masivamente el DNA desde la década de los años 70, ¿no? Aquí tienen algunos precursores de ellos, ¿no? Hasta el mismo Corana también ya él elucubró la posibilidad de pretender amplificar masivamente secuencias o segmentos de DNA. Porque lógicamente, pues al tener una gran concentración de un fragmento de DNA nos da muchas facilidades para el trabajo experimental. Disponemos de material en gran cantidad y por lo tanto, pues podemos disponer, pues utilizarlo en mil experiencias, ¿no? Pero no es sino hasta el año 1983 en que Kary Mullis, obviamente, en virtud ya de todo el desarrollo tecnológico que se tenía en esa época, es que ya lo pone en marcha ya la PCR, ¿no? Ya teníamos en esa época ya el descubrimiento de ciertas polimerasas termoestables, puntualmente la Taq polimerasa. También se tenía bastante facilidad en cuanto a acceder a la síntesis de ciertos fragmentos de DNA o RNA por parte de una serie de empresas. Y también comenzaron a diseñarse los primeros termocicladores, estas máquinas que pueden cambiar la temperatura de una manera bastante rápida según la programación que uno le puede dar, ¿no? Eh, Variantes de PCR, pues hay un sinnúmero de variantes, ¿no? Tal vez algunas variantes implica que tengamos que purificar el DNA y a partir de ahí, pues hacer una PCR, o quizás otra variante puede ser que coloquemos de muestra las mismas células y a partir de ahí pretendamos amplificar un fragmento o quizás otra variante, colocar un ácido nucleico y luego amplificar otro ácido nucleico, en fin, muchas variantes, ¿no? Pero lo real y concreto es que la PCR obviamente se constituye en una técnica rápida, sencilla y eficaz, ¿no? Esta es una pequeña casuística como para que ustedes tomen en cuenta la relevancia del descubrimiento de la PCR, ¿no? En la década de los años 80 donde aparecen estas gráficas, el número de artículos que fueron publicados en los años sucesivos y en torno a los cuales hacían uso de la PCR. Y vemos que obviamente que a partir del año 87, 88 comenzó a incrementarse exponencialmente esta tecnología en la gran mayoría de los laboratorios de investigación y ese es un fiel reflejo obviamente de los grandes alcances que podemos lograr de esta tecnología. Bueno, en el año 85 se publicó el primer artículo sobre PCR. En el año 87, la firma Perkin-Elmer dispuso ya comercialmente el primer termociclador. En el año 89, la revista Science publicó como molécula del año justamente a la Taq polimerasa y a la misma tecnología, la PCR. En el año 93 es que se hace acreedor Kary Mullis al premio Nobel consecuencia de haber desarrollado la PCR. En el año 94 surge el primer termociclador para PCR in situ. Y en el año 95 sale también al mercado un equipo de PCR a tiempo real. No está de más hacer una revisión de lo que significa el proceso de replicación, que lo habíamos estado viendo el día de ayer. Decíamos que la replicación es semidiscontinua. Eso en virtud de que las DNA polimerasas tienen una direccionalidad de síntesis. Progresan siempre en la dirección 5', 3', ¿correcto? En segundo lugar, para que las DNA polimerasas comiencen a sintetizar, necesitan un cebador o primer, que en este caso está apareciendo con esta bandita de color o este recuadro de color rojo. Y decíamos que era semidiscontinua, ¿por qué? Porque una de las hebras se replica así, perdón, permítanme colocar el resaltador. Una de las hebras, si lo hace de forma continua, no se detiene, se va abriendo la horquilla y sigue sintetizando. Pero en la otra hebra
se da a modo de parches, los famosos fragmentos de Okazaki, ¿no? En pequeños fragmentitos que lo comentábamos el día de ayer, ¿no? Entonces, esto no hay que perder de vista el mecanismo fundamental de la replicación. Bien. Entonces decía de que el desarrollo fue consecuencia de que disponíamos ya de DNA polimerasas termoestables, había la posibilidad de sintetizar fragmentos de DNA o RNA de forma sintética y también la construcción y diseño de termocicladores. Bien. Cuando uno efectúa una PCR, antes de todo tiene que programar al equipo. La PCR está dividida en tres etapas. Una etapa de desnaturalización, otra etapa de hibridación y una etapa de elongación. Estas tres etapas son necesarias justamente para posibilitar la replicación del fragmento de DNA que tenemos como muestra. En este caso, la etapa de desnaturalización implica programar al equipo, al termociclador, a una temperatura promedio de 92-94 grados centígrados. La etapa de hibridación implica programar al equipo en una temperatura media que va entre los 50 y 60 grados centígrados. Y la etapa de elongación es la etapa en la cual yo programo al equipo a 72 grados centígrados. En la etapa de desnaturalización, lo que yo pretendo es llevar a mi muestra a una determinada temperatura con el propósito de que la molécula de DNA bicatenaria se desnaturalice, es decir, se separe. Esa es la etapa de desnaturalización. La etapa de hibridación, lo que yo pretendo es que en ese tubo de reacción que contiene mi muestra, yo también tenga que haberle adicionado de forma artificial unos pequeños fragmentos de DNA monocatenario, que comúnmente se les conoce con el nombre de los primers. Estos primers, obviamente por complementariedad de base, se tienen que unir al DNA problema, al DNA molde que he colocado en la muestra, ¿no? Y eso, como repito, se logra entre los 50 y 60 grados centígrados. Unidos los primer, ahora subo la temperatura. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se dé ahora la síntesis de DNA. Y lo programo 72 grados centígrados porque ahí utilizamos una polimerasa termoestable, la más conocida, la Taq polimerasa, una polimerasa obtenida de un microorganismo llamado Thermus aquaticus, ¿no? Entonces es una polimerasa que se mantiene relativamente bastante estable, sintetizando a una temperatura de 72 grados centígrados. No sé si estoy yendo muy rápido. Por favor, díganmelo. Por favor. De PCR son básicamente 4 clases. Ahora en la mañana vamos a abordar el aspecto conceptual nada más, hasta donde me dé tiempo. La segunda clase de PCR trata de aplicaciones de la PCR. La tercera clase son la PCR a tiempo real. 3 clases vamos a hacer de PCR. ¿Ya? Pero la base tiene que quedar muy bien establecida en nosotros para poder, obviamente, explotar esta tecnología con distintos procedimientos. Pero quiero, la verdad, saber de parte de ustedes si tal vez estoy yendo muy rápido, no lo sé. Yo a veces soy como una combi, corro, 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 pero si ustedes no me dicen, me bajo en la esquina, yo sigo corriendo. No se sientan cortos al interrumpirme, muchachos, yo no me voy a molestar. Si hubiese algo que no queda claro, me ponen el alto, con confianza. ¿Correcto? Bien. Entonces, estas son las 3 etapas de un ciclo de PCR. Entonces, yo programo al equipo con estas 3 temperaturas. Pero aquí un detalle. Cuando yo he programado estas tres temperaturas, es con el propósito de que la muestra haya tenido una replicación.
Pero yo no quiero que mi muestra se replique una única vez. No, sino que al equipo también lo tengo que programar para que estas tres etapas se repita de forma continua. Es decir, empieza la etapa de naturalización, hibridación, elongación. E inmediatamente, de nuevo, desnaturalización, hibridación, elongación. Nuevamente, desnaturalización, hibridación, elongación. Nuevamente, desnaturalización, hibridación, elongación. Es decir, yo al equipo lo tengo que programar con un determinado número de ciclos de PCR. Estas son las fases de un ciclo nada más. O dicho de otra manera, aquí lo tenemos. Tengo un primer ciclo de PCR. Desnaturalización, 95 grados centígrados. Hibridación, 55 grados centígrados. Elongación, 72 grados centígrados. Y terminó el primer ciclo. E inmediatamente arranca el segundo ciclo. Desnaturalización, hibridación, elongación. Empieza un tercer ciclo. Desnaturalización, hibridación, elongación. Es decir, aquí para esta figura se están representando tres ciclos de PCR. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, ¿cómo se establece la cantidad de ciclos que se debe, bueno, que se debería amplificar por organismo? Bien, Patricia. Te lo respondo así claramente. Básicamente en función de la experiencia. Pero espera, la experiencia no solamente en base a un sustento empírico. No, 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 no. A ver, si yo quiero amplificar un fragmento completamente nuevo por primera vez, ¿correcto? He diseñado mis primer, todo lo meto en mi tubo de ensayo. Para esa primera vez, a la máquina lo tengo que programar entre 30 y 35 ciclos de PCR. Teóricamente, si he diseñado bien mis primer, si mi DNA está lo suficientemente limpio, purificado, es decir, teóricamente debe de ir bien todo, al término de 30 a 35 ciclos de PCR, voy a obtener una gran cantidad de amplicones, una alta concentración. Ahora, si tras haber hecho esa primera PCR de ese gen, que por primera vez estoy pretendiendo amplificar, me ha ido bastante bien, en mis posteriores PCRs ya no lo dejaré pues quizás 35 ciclos, sino solamente le daré tal vez 25 ciclos nada más. ¿Se entiende? Es decir, juega un poquito la experiencia, pero en la primera vez que hagamos en nuestras experiencias, hay que pecar por exceso, hay que darle un poco más de tiempo. No tampoco, dice, más allá de los 40 o 45 ciclos, ya no, que ya lo veremos por qué. Ya no. ¿Queda claro? Entonces, ese es un poco el criterio que se adopta. No sé si estamos claros, Lisette. Sí, Sí, profesor. Ya. Así nada más interrúmpanme, ya, con confianza. ¿Alguna otra pregunta? Esa misma gráfica que les he mostrado, lo tengo descrito aquí. ¿Recuerdan cuando yo les hablé de la configuración del termociclador? Era esto. 20, 40 ciclos lo puedo programar. Está la temperatura de naturalización, hibridación y elongación. Pero alternativamente, también el equipo me da esta opción, el termociclador me da esta opción, de que ya concluido los 40 ciclos, no significa que la máquina se me va a apagar inmediatamente. No.
sino que le puedo dar la opción de que me haga una temperatura de extensión de al menos entre 5 y 10 minutos. Es decir, habiendo realizado los 40 ciclos, luego hay un periodo de extensión extra. ¿Con qué propósito? El propósito es que si a lo largo de esos ciclos de replicación masivas, sucesivas que ha tenido, quizás hayan fragmentos que no hayan terminado de replicar completamente. Entonces, con el propósito de garantizar de que se terminen de replicar todos completamente, es que les damos unos minutos más a 72 grados centígrados. ¿Correcto? Y ya una vez que han pasado esos 10 minutos a 72 grados centígrados, la máquina ahora me la va a conservar la muestra. La máquina, el termociclador también es capaz de enfriar a las muestras y me lo va a refrigerar a 4 grados centígrados. Entonces, de esa manera, mi muestra no se me va a estropear. Yo puedo dejar una PCR hoy día a las 7 de la mañana, de la noche, y el día de mañana, cuando ya llegue al laboratorio, lógicamente mi muestra estará a 4 grados centígrados. ¿Queda claro? Y se estarán preguntando, ¿y esto? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Algún alcance? Antes de iniciar los 20, 40 ciclos de PCR, sin embargo, la máquina también la programo con un breve periodo de desnaturalización por 4 o 5 minutos. ¿Alguien me puede decir con qué propósito lo hago? Bueno, profesor, me imagino que así como en el periodo de elongación se deja por un tiempo más como para asegurar que las moléculas acaben de sintetizarse, en este caso nosotros al programar esta desnaturalización también queremos como asegurar, ¿no? Que se pueda desnaturalizar, ¿no? Todo el ADN que hemos puesto, imagino. Bien, Richard. Richard, tu razonamiento es válido. Es válido tu razonamiento, pero lamento decirte que no, no es por ahí. Déjame contarte un poquito la historia. En las primeras experiencias, durante los primeros años con las PCRs, teníamos un problema de que luego de que hacíamos nuestras PCRs, surgían muchas inespecificidades, es decir, muchos fragmentos de DNA de tamaños irregulares. ¿Pero por qué, Richard? Cuando yo coloco mis tubitos en el equipo, que son hasta 96 tubitos, antes de colocar esos tubitos, atento, antes de colocar esos tubitos, la mezcla de reacción yo lo hago en mi cabina de bioseguridad. Por ejemplo, tengo el tubo número 1, el tubo número 2. Coloqué la muestra y luego coloco la TAC polimerasa al primer tubo, la TAC polimerasa al segundo tubo. Imagínate que tenga 50 tubos. Tac, 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 tac. Cuando yo esté en el tubo número 40, 50, la TAC polimerasa a temperatura ambiente, ¿tú crees que no esté sintetizando ya? Está sintetizando ya. Entonces, como está sintetizando, luego que haya atravesado ya la PCR, esos fragmentos que en los momentos iniciales estuvo sintetizando la TAC polimerasa van a salir como basura en mi gel de electroforesis. ¿Se entiende hasta ahí? Había ese problema. Entonces, hoy, ¿qué se hace, mi estimado Richard? La TAC polimerasa nos la venden bajo una nueva tecnología que es la tecnología HOT.
Imagínate esta la TAC polimerasa. Ya no me la venden solita, sino que me la venden unida a un anticuerpo. Entonces, cuando la TAC polimerasa yo la distribuyo, la meto en los tubos, mientras que el anticuerpo esté unido a la TAC polimerasa no sintetiza. Es decir, puedo estar por el tubo número 30, pero en el tubo número 1 o 2 no hay síntesis todavía de DNA. ¿Se entiende? Entonces, puedo alistar mi batería de 80 tubos, pero en esos 80 tubos todavía no se está dando la replicación. Y no se está dando la replicación, ¿por qué? Porque la TAC polimerasa me venden con un anticuerpo. Ya cuando los tubos los lleve al termociclador, le meto estos 90 grados centígrados. ¿Con qué propósito? De que los 80 tubos, de forma paralela a esa temperatura de 80 grados, el anticuerpo se desnaturaliza y queda habilitada la TAC polimerasa. Es decir, en los 80 tubos comienzan a correr de forma paralela la actividad. ¿Me entiendes? Es decir, ahora en nuestras programaciones de PCR siempre damos este tiempo de desnaturalización previo de 4 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque ahora todas las mezclas de PCR que contienen la TAC polimerasa vienen ya con ese anticuerpo. Entonces tengo que liberar ese anticuerpo y es por eso que le doy ese golpe térmico de 4 o 5 minutos a 94, 95 grados centígrados. Entonces de esa manera se libera y ahora recién las TAC polimerasas comienzan a trabajar, todas en conjunto. ¿Se entendió, Richard? Listo. Continúo. Bien, hablemos un poquito de la TAC polimerasa. Ustedes creo que han visto dibujos animados, han visto alguna vez el oso Yogi. El famoso oso Yogi, ¿dónde vivía? En el parque Yellowstone de los Estados Unidos, que es una reserva. Justamente en ese parque hay aguas termales y de ese parque es que se aisló, se purificó una bacteria llamada Thermus aquaticus. Entonces, claro, estos gérmenes que viven, por ejemplo, a altas temperaturas siempre son de interés para nosotros, porque claro, oye, ¿cómo explicar que estos gérmenes que viven a altas temperaturas hacen su metabolismo? Deben de tener proteínas, enzimas muy estables a altas temperaturas. Ante esa óptica se creyó conveniente entonces purificar la DNA polimerasa de este germen. Y la DNA polimerasa de este germen se la bautizó bajo el nombre de la TAC polimerasa. TAC en virtud del acrónimo Thermus aquaticus. Fue la primera DNA polimerasa purificada, aislada, termoestable. Y esa es la que se utilizó desde la década de los años 80 para las experiencias de PCR. ¿Correcto? Bien. A ver, aquí está la pepa de todo. Yo aquí lo que estoy representando es un fragmento de DNA. A ver, voy a poner un jueguito, ¿ya? Voy a imaginar que cada uno de ustedes es un virus distinto. Si somos virus distintos, perdón, significa que genéticamente seamos iguales, ¿sí o no? A ver, quiero inducir su razonamiento. ¿Genéticamente seremos iguales? No. ¿Cierto? En otras palabras, cada uno de nosotros, como virus, tenemos secuencias genéticas que son propios de cada virus. Por ejemplo, el virus Miriam tiene sus propias secuencias genéticas que yo no las tengo. A su vez, hay secuencias de González que son propias de él y que no lo tiene Lisette. Lisette, a su vez, también tiene sus propias secuencias genéticas que no los tiene Patricia, y así sucesivamente. Es decir, cada uno de nosotros tiene sus propias secuencias genéticas. Vamos a asumir dentro de esta ficción de que
quiero saber si dentro de esta sala está el bicho Miriam. ¿Y cuál va a ser mi afán? Detectar si en esta sala está el bicho Miriam. ¿Pero cómo la voy a detectar? Tratando de amplificar la secuencia propia del bicho Miriam. ¿Queda claro? Entonces, bajo esa ficción, entonces vamos a pretender entender cómo es que funciona la PCR. Yo extraigo la muestra de DNA de todos nosotros, ¿correcto? Y seguramente en esa muestra, en esa mezcla, probablemente esté, como no puede estar, el DNA de Miriam. Voy a asumir ficticiamente de que sí está. Aquí está la secuencia de Miriam. Lo meto en un tubo y ahora lo someto a la primera temperatura de desnaturalización. ¿Qué va a pasar? El DNA de todos nosotros se va a abrir, se va a separar. Pero en ese mismo tubo de ensayo también he colocado unas pequeñas secuencias llamadas primer que son complementarias solamente para las secuencias del bicho Miriam. Entonces, una vez que he alcanzado esa temperatura de 96 grados centígrados y he logrado la desnaturalización, ahora ese tubito de ensayo, ahora lo enfrío a la temperatura de hibridación. ¿Y qué significa? En la hibridación, a 50-55 grados centígrados, los primer se van a unir a sus secuencias complementarias. En otras palabras, si en esta mezcla de DNA está la mezcla, la muestra de Miriam, los primer se van a unir, obviamente, por complementariedad a al DNA de Miriam. ¿Quedó claro? Entonces ahí tenemos los dos primer, un primer azul y un primer rojo. Entonces, fase de hibridación. Luego viene la fase de elongación. En la fase de elongación, ¿quién trabajará? La Taq polimerasa, la DNA polimerasa, ¿no? En este caso, entonces, ¿qué va a pasar con la Taq polimerasa? Comenzará a sintetizar. ¿Se entendió? Es decir, si inicialmente había una única molécula de DNA de Miriam, hoy al término de esta tercera fase del primer ciclo, ya tenemos dos moléculas. ¿Se entendió hasta ahí? De esa manera entonces terminó el primer ciclo de PCR. Pero ya decíamos de que tengo que programar al equipo con múltiples ciclos. Vendrá el segundo ciclo de PCR. Pero antes de pasar al segundo ciclo de PCR, hago una pregunta tonta. ¿Y qué hubiese pasado si en esta mezcla de DNA no hubiese estado presente el DNA de Miriam? ¿Se hubiese formado dos moléculas? ¿Sí o no? No, profesor. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque los primer no hubiesen encontrado a una secuencia de complementariedad que era propia de Miriam. Entonces aquí estoy asumiendo de que sí, ficticiamente en la muestra de DNA está la muestra de DNA de Miriam. Entonces de esa manera concluyó el primer ciclo. Viene el segundo ciclo, nuevamente desnaturalización. Se abren las dos hebras, por lo tanto, 4 hebras en total. Viene la etapa de hibridación. Bajo la temperatura, hibridación. Tercera fase, elongación. Viene la Taq polimerasa y comienza a elongar. Terminó el segundo ciclo de PCR, por lo tanto tengo 4 moléculas. Y hago un alto aquí, un alto.
atentos con lo que les voy a decir. Esto es determinante. Díganme, al término de este segundo ciclo de PCR, ¿ya tengo un fragmento de Miriam de tamaño definido? ¿Tengo un fragmento de Miriam con un tamaño definido? No. Estoy replicando, sí, el material genético de Miriam, pero aún no tengo un fragmento de DNA perfectamente delimitado. Tengo fragmentos de DNA relativamente largos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, por acá el DNA continúa, por acá también continúa, de igual forma por acá. No tengo un fragmento de DNA definido. Pero ahora adviertan en este tercer ciclo. Se viene el tercer ciclo. Nuevamente, desnaturalización. Se abrieron las 8 hebras. Hibridación. Viene ahora la elongación. ¿Qué pasa en este tercer ciclo? Recién es que aparecen fragmentos de Miriam de un tamaño definido. Aquí me aparece un primer fragmento, aquí un segundo fragmento. ¿Se entiende? ¿Por qué les menciono todo esto? Porque aquí el pastel se voltea. Lo que había sucedido hasta el segundo ciclo, hasta este tercer ciclo, donde había un predominio de fragmentos inespecíficos, ahora ya en el tercer ciclo comienzan a aparecer fragmentos de tamaño definido. Pero a partir de este tercer ciclo, el pastel se voltea. A partir de este ciclo en adelante, comienza a haber un predominio de fragmentos de Miriam de tamaño definido. Entremos al cuarto ciclo. Desnaturalización, hibridación, elongación. ¿Cuántos fragmentos de Miriam de tamaño definido tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá me había salteado uno. 9. Miren, entonces a partir del cuarto ciclo, recién es que comienzo a obtener fragmentos de Miriam con un tamaño definido. Los ciclos anteriores o en los ciclos anteriores habían amplificaciones, pero de fragmentos indefinidos. Pero ya a partir del cuarto ciclo predomina fragmentos de Miriam de tamaño definido. Entraremos a un quinto ciclo de naturalización, hibridación, elongación, a un sexto ciclo de naturalización, hibridación, elongación y así sucesivamente. Aquí tienen ustedes una animación. Ciclo 1, copias 1. Desnaturalización, hibridación, se juntan los primer, elongación. Y se generaron 2 copias. Segundo ciclo. Desnaturalización, hibridación, elongación. 4 copias. Tercer ciclo. Desnaturalización, hibridación, elongación. 8 copias. Cuarto ciclo. 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, después de 30, 40 ciclos, obviamente el tubo va a estar lleno de fragmentos
de Miriam de un tamaño definido. A ver, hago un alto. Preguntas, dudas. Es la misma animación, se está repitiendo por si acaso. ¿Ah? Preguntas, dudas. Profesor, ¿y por qué antes aún seguían siendo inespecíficas? Porque recién estaba este proceso de replicación. Muy bien, Lisette. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué ya. A ver. Desnaturalización, Lisette. Hibridación. Acá viene el truco, Lisette. Estos primer, yo lo adicioné al tubo de ensayo, pero lo adicioné porque los mandé fabricar. Pero ojo, lo que les decía ayer, cuando yo los mando fabricar, por ejemplo, voy a agrandar un primer, ya voy a agrandar un primer, va a ser el primer azul. Acá lo tengo, grande. Yo a la firma comercial le voy a decir, esta secuencia de nucleótidos, diséñame, fabrícame esta secuencia de nucleótidos. Primer requerimiento que le hago a la firma comercial, la secuencia de nucleótidos. Pero a la firma comercial le hago un segundo requerimiento, que ante esta secuencia, ponle la polaridad. Aquí 5' y aquí 3'. Es decir, aquí está el 5' y aquí está el 3'. ¿Quién está en el 5'? El grupo fósforo, ¿cierto? Y en el 3', ¿quién está? El OH. Es decir, aquí en este extremo, ¿quién está? En este extremo está el OH. Lo mismo en el caso de acá. En este extremo va a estar el OH. ¿Se entiende hasta ahí? Siguiente fase, elongación. Cuando venga la polimerasa, ¿dónde se va a unir? ¿Aquí o aquí? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado derecho. En el derecho. Aquí, pues aquí se va a estacionar la DNA polimerasa. Y aquí en la parte inferior, ¿dónde se va a estacionar? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierdo. Izquierdo, aquí se va a estacionar la DNA polimerasa. Entonces, a partir de acá es que comenzará la DNA polimerasa a avanzar a la derecha, en la hebra de arriba, y en la de abajo, hacia la izquierda. Mira, Lisette, cosa interesante. ¿Hay alguien quien lo frene a esta DNA polimerasa? No. Seguirá sintetizando de forma indefinida hacia la derecha. Y en la parte inferior, seguirá sintetizando hacia la izquierda. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, no estoy logrando un tope. El tope sí lo estoy logrando aquí. Aquí sí lo estoy logrando el tope. Detrás de eso no se va a sintetizar. Aquí en esta otra hebra, el tope está acá. Pero en el otro lado, va a seguir la DNA polimerasa. ¿Se entiende? Bien. Entonces de aquí entramos a la elongación, que como decía, trabaja la TAC polimerasa. Y mira, te darás cuenta entonces que la TAC polimerasa va a continuar por acá. Y por acá también va a continuar. Es decir, ¿estoy obteniendo un fragmento de tamaño definido? No. Al término del primer ciclo, no tengo todavía un tamaño de fragmento definido. Viene el segundo ciclo de PCR, se naturaliza. Ahí lo tenemos. Vienen los primers. Ahí están. ¿Dónde estará?
Que no logro sacar esta manchita. ¿Dónde está el OH? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando venga la polimerasa, va a la derecha y seguirá de forma indefinida. Pero ojo, ojo acá. Comienza la polimerasa a la izquierda, pero ojo. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá nada más. ¿Qué pasará con este? Empezará la polimerasa por acá y llegará ¿hasta dónde? Hasta acá nada más. ¿Correcto? Y esta cuando sintetice, comenzará la polimerasa por acá y seguirá de forma indistinta. Pero nuevamente hago la reflexión. En este segundo ciclo, ¿tengo ya un fragmento de DNA de Miriam de tamaño definido? Todavía, todavía. Y si quieres, continuamos con la etapa de elongación. Profesor, antes que continúe, pero ¿por Dime, qué se detiene el ataque polimerasa? Disculpe ahí. porque acá terminaba el cebador. Aquí terminaba el cebador, Ah, ya, ya. que fue del ciclo anterior, del primero. Ahí terminaba el cebador. Lo mismo que aquí. No sé si ves aquí una bandita más celeste, más clara, y aquí la parte roja. Aquí la parte roja. Estos son restos del cebador. Por eso hasta ahí nada más. Ah, entonces, profesor, hay moldes que no tienen el cebador, por lo cual el primer continúa replicándolo. La polimerasa continúa Ah, replicando. Así eso. es. Así es. ¿No? Entonces, en la elongación de este segundo ciclo, ¿cómo terminaría? Terminaría de esta manera. La TAC polimerasa se une. Mira, Richard. Richard, atento. Mira, acá está el grupo H. ¿Ah? Acá. ¿Te das cuenta? Terminó acá nada más. Y aquí también terminó acá nada más. Fue el segundo ciclo. Estas cuatro moléculas ahora entran al tercer ciclo. Lisette. Se abren. Serían 8. Atentos. Ahí están los 8. Hibridación. Se unen los primer. Ojo, pero miren, se une aquí ya en extremos definidos, lo mismo que acá. ¿Estamos, Richard? Nuevamente. Entonces la polimerasa, aquí, avanzará para acá y ojo, avanzará de forma indefinida. Pero aquí avanzará a la izquierda, pero ¿hasta dónde? Hasta acá nada más. Vamos viendo lo mejor en la animación. Miren, tercer ciclo. Y es aquí donde recién aparecen las dos primeras moléculas con tamaño definido. De las 2, 4, 6, de las 8 moléculas, 2 ya tienen fragmento definido. Las otras 6 son de tamaño inespecífico. No es que habrá seguido pues la de polimerasa hasta dónde habrá llegado, no lo sé. Y ya en el cuarto ciclo de naturalización, hibridación, elongación, se voltea el pastel. Ahora hay un predominio de fragmentos de tamaño definido. ¿Se entendió? Ahora, si no todo esto lo podemos visualizar quizás en una gráfica.
Aquí. Antes de todo, este es el rendimiento, dice, ojo, este es el rendimiento de las amplificaciones. En el eje de las X tengo el número de ciclos. Lisette, lo que te interesa. Y aquí tengo el incremento o la concentración de ese DNA. Es decir, la amplificación tiene un crecimiento de tipo exponencial. Pero adviertan. Aquí estoy denotando un círculo o una elipse. Veamos qué está pasando en ese pequeño detalle de esa elipse. Lo voy a amplificar. Richard, atento. Aquí está la pequeña elipse. Si yo analizo cada una de las muestras del DNA en ese momento inicial, obviamente aquí voy a tener la DNA molde, es decir, el DNA de la muestra de Miriam que he colocado en un inicio. ¿Sí? Y luego tengo acá una línea recta, el DNA variable. ¿Qué es ese DNA variable? Justamente, Richard, es ese DNA de tamaño inespecífico que se obtuvieron durante las 3 primeras etapas, durante los 3 primeros ciclos. ¿Queda claro? Y lo que más me interesa y lo que va a ser más notorio, obviamente, va a ser el producto específico, es decir, los fragmentos de tamaño definido. Pero es interesante la observación de Richard. ¿En qué sentido? Atentos. Cuando yo haya concluido ya mi PCR, ¿cómo voy a evidenciar si ha habido o no ha habido la amplificación de este fragmento propio de Miriam? ¿Cómo lo voy a evidenciar? A través de una electroforesis. Entonces, quizás Richard se plantee la interrogante, profesor, y en esa electroforesis, si ha habido amplificación de esa secuencia de Miriam, obviamente me va a salir una banda. Perfecto, hasta ahí el razonamiento. Pero Richard va un poquito más allá y me dice, profesor, ¿y no van a salir estas otras bandas de este DNA variable o de este DNA molde? Pues no, Richard, no aparecen. ¿Por qué? Porque la electroforesis tiene un determinado punto de resolución. Estas son cantidades muy pequeñitas de DNA en comparación con la amplificación del fragmento de Miriam. Entonces estas cantidades pequeñitas no van a ser detectables por la electroforesis. ¿Se entendió, Richard? Sí, profesor, está entendible. Listo, ¿no? Para acabar con esta parte, Lisette, tú que eras de la pregunta, ¿se incrementa entonces exponencialmente el fragmento de Miriam? Dime, Lisette, en esta cinética, si le doy un mayor número de ciclos, ¿seguirá aumentando? Eh, sí, podría seguir aumentando, O sea, puede irse hasta el cielo. pero ya no habría o sea, ellos habrían consumido mis primers, los también. Eso, pues Miriam, es decir, no hay que esperar que esto se siga incrementando, pues por más ciclos que le coloque. Yo le puedo colocar 80 ciclos, pero no quiere decir que se va a disparar hasta el cielo. Esto va a llegar a una meseta, lo que comúnmente nosotros lo conocemos como el efecto Plató. Llega a una meseta. Y como bien dice Lisette, ¿por qué llega a esta meseta, Lisette? Porque hay un consumo del Los primer. primer van formando parte de los nuevos amplicones, es decir, se va agotando la concentración de primer.
Luego también recuerden que estoy sintetizando DNA. Y si estoy sintetizando DNA, significa que los DNTPs, es decir, los distintos nucleótidos, también se van consumiendo. Luego también consideren de que lo que estoy sintetizando es un ácido, ácido. Eso modifica el pH del tubito de ensayo y ese cambio de pH también modifica la expresión enzimática. En cuarto lugar, estoy utilizando una DNA polimerasa termoestable, ¿cierto? La TAC polimerasa. Pero atentos muchachos, y aquí quiero ser bastante claro. Es cierto, estoy utilizando una TAC polimerasa, pero no quiere decir que la TAC polimerasa sea una Superman. No. Los continuos cambios de temperatura, de enfriamiento, calentamiento también afectan la actividad enzimática de la TAC polimerasa. La TAC polimerasa, como cualquier otra TAC polimerasa, como cualquier otra polimerasa termoestable, tiene un periodo de vida útil. No quiere decir que sea indestructible. ¿Se entiende? Entonces, el llegar a ese efecto plató es consecuencia de varias cosas. Pero les menciono todo esto porque no implica entonces pensar que porque le doy más ciclos, voy a obtener más cantidad de DNA o amplicones. No, muchachos. No sé si absolví ahora tu inquietud, Lisette, tú que habías un poquito, me habías picado esta situación. Y entonces, como usted recomendó que se usan de 30 a 35 ciclos, o sea, hasta ahí es donde el TAC también y los primer pueden seguir replicando. Bajo las concentraciones regulares que usamos nuestras PCRs, sí, Lisette, entre 30 y 35 ciclos. Ahora, si al término de los 30 a 35 ciclos no hay amplificación para nada, algo más debió haber estado fallando. Tal vez la extracción, tal vez el mal diseño de los primer, en fin. ¿Se entiende? Todo tiene una lógica, muchachos. Todo es, como yo siempre le digo a mis alumnos, todo es fácil. Nosotros somos los que lo hacemos difícil, las cosas. Todo es fácil. Lo único, hay que ponerle un poquito de cariño, enamorarse de estas cosas. Pero luego todo es fácil. Bien, muchachos, a ver, no pretendo acabar la clase, nos quedaremos hasta ahí nada más con lo que es PCR y continuaremos pues el próximo sábado. Recuerden que el próximo sábado, antes de dar inicio a la clase, entonces me preparan, eso sí, bien ese tema. Ya no quiero que me digan pues que la transformación es el ingreso de un fragmento de DNA al interior del cuerpo bacteriano y se acaba la historia. No. Vean, me interesan esos temas porque esas son tecnologías que a pesar de estar descubiertas desde hace más de 80 años, las seguimos empleando, muchachos. Las seguimos empleando, ¿no? Por eso es necesario que conozcan al detalle de todas estas cositas. Bien, pues jóvenes, vayan a almorzar nada más y que pasen una buena tarde, pues. Gracias, profesor. No, las gracias a Gracias, ustedes, profesor. Hasta muchachos. luego. Ya, tienen una semanita, pues. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Ya, muchachos, muy bien. Gracias.